Hola a todos, los saludo con mucha alegría y afecto. Deseo que estén pasando bien a pesar del contexto sanitario que nos toca vivir. Agradezco la oportunidad de poder contarles sobre una imprenta uruguaya de la época colonial. Historia que hemos podido plasmar con mis compañeros Marina Garone y Andrés Berruti en una reciente obra editorial llamada De caracteres jeroglíficos y guarniciones, una historia de la imprenta de la Caridad, Montevideo 1822-1825, auspiciado por el Museo Pound de Santo Antonio, apoyado por la Red de Cultura Gráfica y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR, Uruguay. Entonces, ¿cuándo llega la imprenta a Uruguay? Llega en 1807, pero antes, según Furlong, llegó a México, a Perú, a Bolivia, a Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Cuba, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, Dominicana y Haití, 268 años después de haber llegado a América en México. La imprenta llegó de la mano de los ingleses en una época de disputas por el dominio con los españoles, portugueses y bonaerenses. La Real Imprenta de la Estrella del Sur fue el primer taller tipográfico y duró poco más de 3 meses. Fue la primera prensa del territorio uruguayo. 3 años más tarde, en 1810, la princesa española exiliada en Brasil, Joaquina Carlota de Borbón, envía una imprenta desde Río de Janeiro y es la segunda prensa en nuestro suelo, para contrarrestar los mensajes políticos empoderando al cabildo contra la propaganda política de Buenos Aires. Este taller operó bajo el nombre de la Real Imprenta de la ciudad de Montevideo y fue conocida también como la Imprenta de la Carlota. Estuvo instalada en un local del Cabildo. En 1814 fue secuestrada por el ejército bonaerense al retirarse de Montevideo, expulsados por Artigas, quien la reclama insistentemente, siendo devuelta al Cabildo en 1815 y reanuda su actividad como la Imprenta de la ciudad de Montevideo, que también fue conocida como la Imprenta de Montevideo. Funcionó muy poco por falta de tipografía y personal que manejara la prensa. Luego se estableció la Imprenta Federal, la tercera prensa en suelo nacional, también conocida como la Imprenta de Carrera. Funcionó como única imprenta en ejercicio entre 1818 y 1819. Según Ceoán, citado por Demuró, funcionaba a bordo de la fragata angloamericana La Congreso. En 1821 surge la imprenta de Pérez, bajo la dirección de Francisco de Paula Pérez, quien también administró en un momento la prensa del Cabildo en 1822, y luego le compró al general Carrera material de impresión, incluida una prensa. Operó las 2 prensas existentes en Montevideo hasta ese momento. Y al mismo tiempo, Pérez incursionó en la construcción de otra prensa, que no pudo terminar. Sería la tercera prensa del Uruguay, y en 1822 llegó una prensa desde Buenos Aires, funcionó con el nombre de Imprenta de Torres, aunque hay algunas dudas sobre el origen de la prensa de Manuel Torres, y también se cita que arrendó la prensa del Cabildo y podría ser la cuarta prensa en territorio uruguayo. Y la imprenta de Torres fue la que más periódicos publicó. Ese mismo año la Hermandad de Caridad compra a Francisco de Paula Pérez las 2 prensas que tenía, una incompleta, la cual terminaron, y otra. O sea que tenían 2 de las 4 prensas que existían en Montevideo. Para tener una idea de cómo eran las prensas del taller, nos basamos en el estudio de Silverman y Cremonini sobre la prensa de los jesuitas en Córdoba. Es muy probable que fuera un modelo inglés conocida como Common Press, prensa común, similar a la imagen. La otra prensa, que en inventario figura como de hierro y basados en esta imagen del catálogo, se trata del modelo Stanhope, que también es de origen inglés y era muy difundida en Estados Unidos. Comienza a operar entonces la Imprenta de la Caridad y da inicio a una larga vida de publicaciones de toda clase. Al mismo tiempo, la prensa de Torres fue adquirida en 1823 por los hermanos peruanos Rosendo y Valentín Aylón,
y así se dio por primera vez en territorio uruguayo el funcionamiento de 2 imprentas en simultáneo, 3 prensas operativas porque la del Cabildo estaba eventualmente sin operadores, marcando el inicio de una próspera competencia que tuvo, según nuestro estudio, periodos de hasta un máximo de 9 talleres operando en simultáneo en la primera mitad del siglo XIX. Para tener una idea del contexto de la industria de la imprenta en Uruguay de mediados del siglo XIX, basado en el registro de Praderio y Cini, realizamos esta cronología y visualizamos que a partir de 1822 la imprenta de la Caridad, que es la línea roja que se ve en la imagen, convivió con 36 establecimientos de imprenta, lo que no significa que hubieran 36 prensas, porque vimos que era habitual que la tecnología de esa época cambiara frecuentemente de propietario. Tampoco fueron las 36 al mismo tiempo, bueno, se desarrollaron en toda la mitad del siglo XIX. Habían 30 imprentas en Montevideo, y para una población que varió entre 9.000 habitantes en 1805 y 33.000 habitantes en 1852. Estos datos ambos fueron recogidos en censos y 6 en el interior, en el orden de cercanía de la capital, estuvo Canelones, San José, Maldonado y la más lejana a la capital estaba en la ciudad de Paysandú. Hecho el contexto, entramos a la imprenta de la Caridad. Fue uno de los ramos de la Hermandad de Caridad que, según sus inventarios, tuvo como director a su impulsor, el hermano mayor don Joaquín de la Sagra y Peris, un intelectual de origen catalán que vivió 40 años en Montevideo y durante casi 30 años estuvo al frente e hizo crecer el taller. Logró posicionarlo como uno de los más prestigiosos de la ciudad, publicando una amplia variedad de géneros y clases editoriales. La hermandad, que surgió en 1775 y se disolvió en 1843, estaba integrada por distintas personalidades de ambos géneros. Eran católicos, habían comerciantes, militares, políticos, intelectuales, etc. Fue la creadora del primer hospital público, la capilla para el hospital, la casa de niños expósitos o niños huérfanos, y administraron estos emprendimientos simultáneamente con la imprenta de la Caridad. Esta imagen que vemos es una ilustración realizada para la publicación de Pérez Fontana, publicada en 1967, pero no reflejan la realidad del porte de la arquitectura de la época. En la misma publicación están detalladas las dimensiones reales con las que hicimos una nueva representación de los edificios basados en esas medidas y en una secuencia cronológica en la que fueron construidos. El Hospital de la Caridad ocupaba la mitad de la cuadra. Luego se construyó la capilla con un porte visiblemente mayor, la casa Expósitos y por último el hospital adquirió las casas aledañas al hospital. Hay varias versiones sobre el lugar que ocupó la imprenta. Una es que ocupó un local de la casa de los niños Expósitos. Otra es que ocupó una de las casas aledañas. También en la segunda época, con la gran reforma y ampliación inaugurada en 1856, se dice que la escuela ocupó el local donde funcionó la imprenta. Cabe decir que esta obra edilicia tuvo varias etapas previas a la inauguración del 56, completando primero la planta baja y luego por partes se fue completando la planta alta. Entonces los miembros de la hermandad fueron observadores de la influencia de los talleres de imprenta, la influencia y el impacto de la divulgación y circulación de las ideas impresas de los periódicos. Por eso la adquisición de la tecnología para impresión de los billetes de lotería que se le pagaba al Cabildo, y acá hacemos un paréntesis para mencionar que la Lotería de la Caridad fue impulsada por el general Carlos Federico Lecor para apoyar económicamente al hospital. Entonces ese fue el argumento perfecto para que Sagra adquiriera la imprenta, porque él aseguraba que era una tarea que se resolvía muy rápido, con muy poco recurso, o sea que podía ser una tarea menor, dejándole mucho tiempo para dedicarle a una producción periódica amplia, con un profundo aporte a la cultura y a la sociedad. O sea que ese potencial
fue visto desde el inicio por Saga y aceptado por todos los demás miembros sin objeciones. Lo cierto es que se designó uno de los locales del hospital para ubicar el taller y tras 4 meses de trabajo para su instalación, el 13 de diciembre de 1822 salió su primer impreso, que fue una cédula de la lotería en presencia de todos los miembros de la hermandad. También se le daba trabajo a los niños expósitos y tuvo una actividad muy intensa en publicaciones periódicas. Desde antes de su apertura tuvo su libro único de registros, con fecha de septiembre de 1817, rubricaba el contador del hospital el primer folio del libro donde se registraría toda la actividad de la imprenta. Muy tempranamente tuvo también su reglamento de 17 artículos, publicado en 1826, como parte de una política administrativa muy rigurosa. Por comentar alguno, el artículo 17, se prohibía el acceso a cualquier persona ajena al taller. Y esto, en una charla reciente, nos comentaba un tipógrafo que existió un boicot conocido en el siglo XX como empastelar, que consistía en dar vuelta a los cajones de letra, entreverando y haciendo imposible la impresión. Lo que no sabemos es si en el siglo XIX esta situación existía, pero podría ser un motivo para restringir el acceso al taller. El reglamento hace parte de las actas de la Hermandad de Caridad, consta en el folio 215 del primer libro. Ahí también se obligaba a su director a inventariar periódicamente, y gracias a esos inventarios podemos conocer que el taller tuvo hasta 4 prensas, entre ellas la del Cabildo, la que fue enviada por la princesa Carlota, todo el mobiliario necesario para encuadernar y una amplia variedad de tipos móviles. Es decir, varios estilos de letra, tamaños variados, imágenes, elementos decorativos y una variada cantidad de lingote y espaciado. Apreciados ese arsenal tipográfico en todas sus publicaciones. En realidad nosotros más adelante vamos a analizar algunas. Entre la producción revisada por Furlong, que él revisó más de 160 publicaciones de diversos géneros y una producción periódica de alrededor de 15 títulos, vamos a ver ejemplos como El Parnaso Oriental, que es un libro de poesía, publicado en 1836, un libro de historia, publicado en 1841, El Grito Argentino, periódico, publicado en 1839, y El Catálogo de la Imprenta, publicado en 1838. En los ejemplos vemos en sus páginas la diversidad de imágenes diferentes que se usan simultáneamente, los bigotes, en algunos casos la repetición de una misma imagen, los distintos tamaños de letra, estilos distintos, los espacios entre las palabras, era un recurso muy bien utilizado y eso requerían como elemento físico también, y los espacios entre las líneas de texto, el tamaño del bloque de texto y claro el tamaño de la página. Todos estos elementos constituían un sistema de piezas físicas que tenían su lugar dentro del taller. Los mobiliarios como los burros, las lingoteras, las galeras, que se usaban para trasladar el texto compuesto que se ataba con un cordón y se trasladaba a la rama, y después el equipamiento relacionado con las prensas, que ahí estaban, las ramas, las balas, y la elaboración de las frasquetas, que era un elemento que se usaba para proteger las partes blancas de la impresión. Esto sumado a que en algún momento publicaba periódicos diarios, en 2 turnos como Otro Periódico, de 1831, El Estenógrafo, de 1834, El Fanal, también de 1834, El Montevideano y El Conservador, es decir, imprimían de mañana y imprimían a la tarde. Todos estos indicios de un taller con una cadena productiva bien surtida de tipografía y con recursos humanos suficientes, que no solo tenían que componer letra a letra, sino que después tenían que reubicar en su lugar
todo lo que habían utilizado. Es evidente que esto requería una velocidad que solo era posible con personal muy idóneo, ¿no? Muy práctico, en cada uno de los puestos de la cadena productiva del taller. Además de contar con las piezas físicas, tipos móviles y demás, el otro aspecto era el cuidado en la composición, el cuidado editorial, el manejo de los conceptos compositivos, las proporciones que relacionaban los elementos de la página, lo que marcaba jerarquía, ritmos de lectura, orden de información y el valor estético que le daba la identidad propia a esa imprenta. Estas cuestiones visuales generales, que ahora lo conocemos como macrotipografía, aplicado al diseño de las páginas, también son una dimensión que estaba presente en el taller. Queda demostrada al revisar sus páginas y analizar su diseño, sus obras, encontrar criterios geométricos como la proporción áurea en el bloque de texto, en la relación del tamaño de la página con los márgenes, el espacio que rodea los títulos, conocido como los blancos o los no imprimibles, los ornamentos y las imágenes. La elección de las imágenes que acompañan el texto tenían una relación semántica que le aporta información a la narración. Decisiones editoriales que se tomaban en el taller y que son parte de un acervo intangible, pero que dejan huellas muy notorias en la calidad compositiva de las obras. Casi a la mitad de su vida, en 1838, el taller se propone editar un catálogo de su material tipográfico, un testimonio editorial de todo el poder que tenían. El catálogo de la imprenta de la Caridad es una publicación que tuvo un tiraje muy reducido si no hicieron un único ejemplar. En este caso solo se conoce un libro y está en Estados Unidos en la Universidad de Delaware. Cabe mencionar que en Latinoamérica no son muy abundantes los estudios de ejemplares de catálogos. En México se conoce el de Ignacio Cumplido en 1836, después hubo otro en 1871, el de José María Lara de 1855, el de Rafael y Balart de 1847, y todos fueron estudiados por Marina Garone Gravier. En Brasil, el de la tipografía americana de 1839, estudiado por Lima, Aragón y Farías. Y bueno, y volviendo al catálogo de la imprenta de la Caridad, se trata de un libro de 76 páginas, impresos en solamente una página, la de la derecha, la que se conoce como non, estructurado en 3 partes: letras y caracteres, guarniciones y jeroglíficos e imágenes. En letras y caracteres realizaron una composición del alfabeto, en la mayoría, con un texto simulado para los cuerpos más chicos, hasta algunas palabras para cuerpos mayores. Todos los nombres de la familia tipográfica están con una nomenclatura antigua cuyo origen estaba relacionado con el tamaño o con el texto que se habían usado por primera vez, como por ejemplo el brevario, canon, glosilla, misal. En total son 5 los estilos que encontramos en el catálogo y en variados cuerpos y tamaños. Entre los estilos están las romanas antiguas, romanas de transición, romanas modernas, egipcias y grotescas. Además de la tipografía, se encuentran en el catálogo algo más de 70 tipos de bigotes, más de 70 tipos de guardas, alrededor de 160 imágenes dentro de una clasificación por tipos, que es bastante amplia. Por mencionar algunas, tenemos ejemplos de emblemas, escudos, seres vivos, objetos, hay edificios, mobiliarios, etc. Como herramienta de trabajo cotidiano, el uso del catálogo era para participar a los clientes en la elección de los insumos, pero también son un testimonio fundamental para investigar y comparar en busca del origen del material. Este proceso deja al descubierto las redes comerciales de la industria imprentera de la época. En la búsqueda para la comparación encontramos un ejemplar impreso en Estados Unidos en 1832 en una fundición de la ciudad de Baltimore, cuya similitud nos permitió deducir
que en algún momento estuvo en las manos de los operarios del taller. Algo que nos llamó la atención en la comparación es que en el de la fundición aparecía el precio junto a la imagen. Indicaba el valor del tipo móvil como un insumo para imprentas. Y una de las diferencias más significativas de ambos ejemplares era el sentido del uso. Es decir, uno vendía la matriz individual que generaba la imagen y el otro vendía la impresión de la imagen en relación a un contenido específico. Por la similitud compositiva es evidente que desde la dirección del establecimiento tipográfico de la Caridad conocían las rutas comerciales con Estados Unidos y posiblemente gran parte del repertorio tipográfico sea procedente de esa región. Además de la tecnología, la tinta y el papel eran los insumos más utilizados en el taller. Existen indicios en el libro contable la compra de las materias primas para la fabricación de tinta y resman de papel, aunque su procedencia era principalmente europea, habían distintas calidades y proveedores de los cuales extrajimos estas 4 marcas, supuestamente las 4 de origen europea. El taller tuvo una larga vida de publicaciones en Montevideo hasta que Joaquín de la Sagra y Pérez fallece en 1851 y los últimos 5 años de la imprenta fueron de decadencia paulatina entre arrendamientos y diversos editores, y en 1855 se remata todo su material, según inventarios, que se guardan en el Archivo General de la Nación. Bien, en resumen, sobre este taller tipográfico, en la primera mitad del siglo XIX, fue sin duda el que más desarrollo logró, y eso está asociado en gran medida a un modelo de gestión de una cofradía, una hermandad, donde se preocupaban y ocupaban de varios emprendimientos con un profundo sentido social, como lo fue el hospital, la capilla, la casa de los niños expósitos y la imprenta de la Caridad. Una conciencia plena del poder de la divulgación que ofrecía como medio de comunicación los documentos impresos, lo que llevó a un proceso de inversión permanente y adquisición sostenida de insumos propios de la tecnología de la imprenta de la época. Un manejo conceptual de la libertad de imprenta para publicar casi cualquier género, una amplia producción de periódicos, lo que permitía una cercanía con el público mayor que casi con cualquier otro taller de imprenta. También los precios de los productos siempre tenían que ser accesibles para fortalecer el acceso en todos los niveles de la sociedad. Y como cierre de esta presentación de un taller de la época colonial, nacido en el seno de una hermandad para apoyar a un hospital, que fue y sigue siendo un referente para la sociedad, porque el Hospital de la Caridad, hoy Hospital Maciel, es un ícono para la sociedad uruguaya, haya logrado mantener un legado, porque casi a 170 años desde su desaparición, la imprenta vuelve a ser parte de un proyecto hospitalario, y de un proyecto hospitalario icónico y de vanguardia, con un alto valor sociopolítico, como es el Hospital de Clínicas actualmente. El Hospital de Clínicas hoy es un hospital universitario, en cuyo seno nació en 1951 la imprenta del Hospital de Clínicas, que sigue hasta hoy. Pero esto es otra historia que ojalá en breve se los contaremos. Bueno, les agradezco mucho, les mando muchos saludos, que sigan bien y hasta pronto.